Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Están mirando este video en diferentes países, en diferentes horarios, pues un saludo para todos. Mi nombre es José Reinaldo Torres Galvis, gerente de TGA y Consultores. Vamos a mirar este numeral de la información documentada y vamos a resumirlo. Eh, Rápidamente, cuando una empresa empieza a hacer un sistema de gestión de calidad, tiende a documentar todo, 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 absolutamente todo. Y se llenan de cantidad de procesos, procedimientos, gráficos y todo. Y casi con todo el respeto, una empresa del sector bancario termina documentando cómo hacer el café. Entonces, hacen documentos que no son pertinentes para un sistema de gestión de calidad. Eh, la norma específicamente, si ustedes lo miran, los que son curiosos y miran todos estos videos, se van a dar cuenta que en muchas partes dice mantener y conservar información documentada. Cuando ustedes vean esa expresión dentro de la norma o escuchando estos videos, mantener y conservar información documentada, es porque ese es verdaderamente un documento obligatorio. Entonces, para que no se llenen de tanto papel, para que no se llenen de tanto formato que muchas veces la gente le dice a uno, uy, no, es que eso es pura llenadera de formato. No, de pronto el sistema de gestión quedó demasiado sobrecargado. Quisieron documentar todo. Les cuento que alguna vez revisé una empresa que le documentaba el recorrido al vendedor. Entonces, eso no enriquecía. Hay otras formas de hacer monitoreo, hay otras formas, pero para una empresa hacerle el seguimiento de si el vendedor a qué horas entró, a qué hora salió, pues se supone que llegó fue con ventas, pero que tenga que venir hasta la empresa y registrar la hora de entrada, la hora de salida a vender, la hora en que regresó de vender y cronometrarle las horas, no sé, tal vez cronometrarle las horas que estaba en la calle vendiendo. No, no sé cuál era el objetivo de ese registro, pero la verdad creo que era un registro que no aportaba ningún valor. En alguna empresa que venden eh, material de consumo, creo que era una empresa, una ferretería, encontré un registro sobre la asignación de parqueaderos. O sea, uno se pone a pensar, eh, pues serán los parqueaderos para carga y descarga, pero no, eran las cupones de asignación de parqueaderos de los empleados. Entonces esto no daba ningún valor, la verdad. Entonces, con estos ejemplos, ¿qué quiero decir? No es necesario hacerle proceso, procedimiento, registro, formato instructivo a cada cosa dentro de la empresa. No. ¿Cuál es la política de calidad? ¿Cuáles son los objetivos de calidad? ¿Y qué es lo que verdaderamente le agrega valor? Entonces, concentrémonos en eso y la norma nos dice, el sistema de gestión de la organización debe incluir información documentada requerida por esta norma, o sea, ¿cuál es la requerida por esta norma? Los 23 que yo le digo y que ustedes los van a encontrar por aquí resaltados y en colorcito que dice mantener y conservar. Y la información que la organización determine necesaria para su sistema de gestión. Entonces, si una empresa es una empresa de logística internacional, ¿para qué va a tener un registro de asignación de parqueaderos a los empleados? No, no tiene sentido. No tiene sentido, la verdad. Entonces, atención, la información documentada requerida en esta norma y la que la empresa considere necesaria para hacer un buen producto y para prestar un buen servicio. ¿De acuerdo? Siempre hay que identificar los documentos, colocarle título, fecha, autor, número de referencia, de tal forma que nosotros podamos llevar como un consecutivo. Identificar bien cuál es el idioma, identificar la versión vigente. ¿Por qué es importante identificar la versión vigente? Porque muchas veces es posible que haya necesidad de cambios y es muy importante que la gente sepa cuál es la versión que estamos utilizando, a partir de qué fecha se está utilizando esa y no de pronto estar haciendo y trabajando con documentos que ya son obsoletos. Entonces, muy importante, identifíquelo, descríbalo, colóquele fecha, colóquele versión, a partir de cuándo está vigente.
establecer un procedimiento de quién puede solicitar que se creen documentos, quién los revisa, quién los aprueba, quién los publica, quién los conserva, quién los mantiene. En algunas organizaciones, y perdónenme que voy a hablar un poco de mi experiencia, he encontrado que a veces la gente se vuelve muy creativa y todo el mundo quiere crear sus propios procesos y sus propios procedimientos. Pero como no se crea una línea de producción, o sea, no se crea unos niveles de autoridad para crearlo, resulta todo el mundo haciendo documentos y todo el mundo crea versión 1 y el otro crea la versión 3 y el uno utiliza un formato, el otro utiliza otra estructura, el uno lo describe de una forma, el otro utiliza flujogramas, los otros no utilizan flujogramas, algunos lo hacen en Excel, otros lo hacen en Word, al final no se sabe cuál es la versión vigente y cuando usted entra a revisar y hacer auditoría a un sistema de gestión se da cuenta que hay como 7 repositorios diferentes porque cada dueño de proceso dice estos son mis procesos y los tiene ahí en su equipo y tiene su carpetica, mientras que por ejemplo el otro lo tiene en una nube. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay uniformidad. Entonces es muy importante que los documentos estén identificados, que haya un procedimiento de creación, que haya un procedimiento para la actualización, que haya una autoridad encargada de revisarlo, de aprobarlo, quién puede solicitar cambios, quién no puede solicitar cambios, qué se hace con el documento cuando ya es obsoleto. Esas cosas se deben documentar y es un documento muy importante porque le ayuda a darle orden a la documentación. Controlar la información. ¿Por qué es importante controlar la información? Porque si es muy importante para la generación de productos y servicios, pues debe estar disponible y debe ser idónea para su uso cuando se necesite. Si no es clara, si no es legible, si no es entendible, pues no es utilizable. Entonces, la información documentada del sistema de gestión debe estar permanentemente disponible, legible. Si no, no es útil, ¿no? Si no, perdería completamente su utilidad. Y que esté protegida. ¿Qué quiere decir protegida? Hay algunos documentos que son el know-how de la empresa, muy importantes para la empresa, pues se debe manejar dentro de ciertos niveles de confidencialidad, evitar la pérdida, o sea, que se mantengan la integridad de la información, que se le dé el uso adecuado, que esté siempre disponible. Recuerden que los sistemas de gestión de información siempre hablan de 3 componentes básicos. Garantizar la confidencialidad de los documentos que así lo requieran, garantizar la integridad, eso sí es siempre, y garantizar la disponibilidad, siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar las averías que se presentaron durante el mes de diciembre del año pasado. Bueno, pero es que eso se estaba haciendo con un formato diferente. Pues vamos a revisar ese documento que era el que estaba vigente en diciembre del año pasado y debe ser supremamente claro para poder nosotros identificar las fallas. Entonces, garantizar confidencialidad, disponibilidad e integridad de los documentos, porque recuerden que esos son los verdaderos soportes de un sistema de gestión de calidad. Siempre debe quedar evidencia de la distribución, cómo se distribuye, cómo se accede a la información, cómo se recupera, cómo se usa, cómo se hacen los cambios, cuánto tiempo se deben conservar, qué se hace después de cierto tiempo, se destruyen, se escanean, se llevan a un repositorio digital, a una nube. Eso debe estar documentado desde un principio. ¿Por qué es importante? Porque en los documentos y en los registros está el conocimiento, está la gestión del conocimiento, está la historia, está la trazabilidad de una empresa. Muchas veces despreciamos los papeles. Uy, no, es que esto es puro papel. Sí, pero es que ahí está la evidencia de lo que usted hizo y de lo que dejó de hacer. Los indicadores, es que necesitamos saber cómo nos fue el año pasado comparado con este año, pues tiene que haber registro, porque si no, ¿contra qué comparamos? La documentación es muy importante, entonces tener procedimientos claros para su distribución, su acceso, la recuperación, el uso, almacenamiento, cómo se preserva, cómo se custodia, cómo se logra mantener la legibilidad
control de los cambios y la conservación y la disposición final. ¿Qué hacemos después de que dejan de ser útiles? Aquí hay que entrar a mirar las tablas de retención documental y muchas normas que hablan sobre estos conceptos de documentación. La información de origen externo. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en empresas donde hay mucha normatividad legal, el decreto, la circular, la ley. Entonces, estos son documentos de origen externo, no son generados por la empresa, sino que son generados por un tercero. Pero que son necesarios para nuestro sistema de gestión de calidad. Por tal manera debe haber un canal de entrada, debe haber un canal de socialización, debe haber un canal de conservación, debe haber un canal de interpretación de esa norma, por ejemplo, si fuera una ley, un decreto, una resolución, y mantenerse información documentada, conservarla para efectos de protegerse contra modificaciones no intencionadas. Si salió un decreto y tenemos dudas sobre su interpretación, pues debemos hacer las debidas consultas, y estas debidas consultas deben estar documentadas, saber cuál fue la respuesta, saber qué fue lo que se decidió en un comité técnico sobre cómo se iba a aplicar, la aplicabilidad, y todo eso debe quedar por escrito en un acta para que después no nos llevemos a malos entendidos. Entonces, la norma se conserva y la interpretación de la norma se conserva y la aplicabilidad se conserva. Y esa norma, esa ley, ese decreto, ese acuerdo es un documento de origen externo. Muy importante el cumplimiento de la matriz legal. No solamente se trata, recuerden que no solamente se trata de cumplir los requisitos de las partes interesadas, sino el requisito y el cumplimiento legal. Entonces, si nuestro producto o servicio, voy a decir una empresa que produce gas, tiene muchos requerimientos de tipo legal, por lo tanto hay mucho documento de origen externo que se debe cumplir. Si es una entidad de salud, hay mucho requerimiento legal, por lo tanto se debe conservar el requerimiento legal y la evidencia de su cumplimiento. Bien, esta es la información documentada. En un video anterior, y que les voy a colocar al final en el enlace de este video, ustedes van a encontrar el listado de las 23 cosas que son realmente importantes documentar. Los invito a que lo miren, los invito a que lo apliquen en sus empresas para evitar llenarse de tanto documento externo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. No olviden suscribirse, compartir, comentar. Nos veremos en el próximo video, donde ya estaremos entrando en el capítulo 8, que ya es la operación propiamente dicha de su proceso, de su producto. Cómo hace usted el producto, cómo hace el proceso, cómo hace el diseño y desarrollo, la identificación de los requisitos legales. Vamos a estar mirando la liberación del producto, las revisiones de calidad antes de entregar. ¿Qué hacemos con lo que identificamos que no está cumpliendo con los niveles de calidad, o sea, el producto no conforme o el servicio no conforme? Todo eso lo vamos a estar mirando en el próximo módulo, en el próximo video, que ya empezamos el módulo 8 de esta norma. Espero que continúen con nosotros. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.